Amatitlán está al aire. Nacho Marván, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Mi querido Víctor. Hola, ¿cómo Qué estás? gusto. Un placer. Qué gusto de tenerte otra vez por Igualmente, aquí. igualmente, Qué gusto. Víctor, igualmente. Beatriz Pajés, Juan José Rodríguez Rosso, Prats, querido. ¿cómo estás? Aquí escuchándote hablar inglés, me recordaste mi pronunciación. Luis, a propósito, Rafael Cardona. Querido amigo, ¿cómo Estaba estás? viendo, oye, la longevidad de los músicos cubanos, no sé por qué se me metió ahorita. Sí, que dijiste. sí. Oye, Barbarito, Sí, Acerina. claro. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba Acerina? Su nombre de pila. ¿Cómo se llamaba Serena? Era una cosa García Marquesiana o de Alejo Carpentier o lo que tú quieras. Se llamaba Consejo Valiente. Sin nada que ver con la honestidad, ¿no? Bien. Viejo valiente. Consejo Valiente. Así se llamaba Serena y además olía a pachuli como a 7 cuadras de distancia, pero longevo. Mariano Mercerón, Sí. longevo. Compay Segundo, ya no se diga. Bueno, todos los músicos de... Todos estos de Buenavista de Social Buenavista Club, Social Club, todos octogenarios y más, Sí. y siguen cantando, tocando, haciendo música. Qué cosa, ¿no? Y realmente ya cuando los venció, realmente fue la gravedad, porque varios de ellos todavía tuvimos la gloria de tenerlos en el programa con una vitalidad, con esta gracia que le da a los artistas la luz, ¿no? Que están en la luz y parece que se fueron 30 años atrás. El Impresionante. espíritu, ¿verdad? Espíritu, El espíritu. el duende. Ya tenían más de 70, 75 cuando surge Buenavista Social Sí, Club. ya. Y a esa edad les lo lanza como si fueran estrellas juveniles, ¿no? Sí. Entonces con eso agarraron un segundo aire impresionante. Y estaban también los compositores todavía en La Habana. Yo llegué a conocer a César Portillo de la Luz, Ah, claro. que le había hecho un altarcito a Luis Miguel. En serio. Porque Luis Miguel claro. puso en el mercado las canciones de Portillo de la Luz cuando ya estaba muy amolado. Sí. Y entonces le cayó un dinero que no tenía ya para la vejez y entonces estaba muy contento de que los discos de boleros de Luis Miguel Sí. le hayan dado ingresos con los cuales no pensó tener para la Y los chamacos iban con la finta total. Sí, era esa de Luis Miguel. Es que Luis Miguel de aquella de ojos verdes. No, sí, la canta Luis Miguel, pero todas esas son otras glorias, ¿no? Y a uno de ellos, pues, lo tuvo que matar una guagua. Sí. Si no, ni así, ¿verdad? Sí. Tremendos músicos. Y podríamos, y sería maravilloso, y lo hemos platicado varias veces, Beatriz, hemos tenido la tentación de hacer muchas veces mesa de bohemia, un poco para tratar de respirar en donde Salir de estas cosas. Además, yo creo que respirar otra vez. ahora es más fácil porque ya se fue el de la tambora. No, pero Aquí la por vitalidad, de la vitalidad de los cubanos, pues tampoco les va a gustar mucho porque ahí está la de Fidel A Castro. trabajar que la casa pierde. Y la de Raúl, Así decían en las casas donde iba Nacho de muchacho. A trabajar que la casa pierde. Oye, Dale, muchachas. tenemos una agendota. Bueno, estábamos ahora tratando de poner un poco de orden sobre los temas que abordaríamos. Y bueno, coincidimos en 4 puntos que los dividiríamos quizás en 2 y 2 para los segmentos de la participación. Ahora sí hubo debate y todo eso. Pues, porque la última vez estaban conversación. todos tratando de quedar bien con Beatriz Pajes, que era su primer programa, y todos mostrando la mejor cara y todo eso. Pero lo grave es que ninguno pudo quedar bien con la jefa. Ahora vendrán los misiles. Entonces Ahora vendrá. Ya después de la bienvenida. Mira, a partir de lo que ocurrió anoche, de los 12 pronunciamientos, tanto de Carmen Aristegui como de Felipe Chao, el vicepresidente de MBS, yo veo que el conflicto entre esta conductora y la empresa que la había contratado se está moviendo al terreno de la discusión laboral. Si esto se saca del terreno de lo político y se va al terreno de lo laboral, lo primero que va a ocurrir es que va a perder el interés general del público. Yo no sé hasta qué punto la invocación del atropello a la libertad de expresión disfrace un conflicto meramente en el interior de una empresa entre una empleada, digámoslo así, que ante los ojos de sus patrones
no se disciplina, y una mujer que dice, esta no es una cuestión de disciplina, esta es una cuestión de defensa de valores democráticos, entre ellos la libertad de expresión, que aquí está su servidora, la representa de manera muy amplia. ¿Qué va a pasar si esto se convierte en un asunto de barandilla laboral? Yo comentaba hace algunos días, y qué bueno que esté aquí Beatriz porque conoce ambos temas, porque sí. los vivió uno adentro de su casa y otro en su muy cercana juventud, con el caso de lo que le ocurrió a su padre cuando se enfrentó contra un presidente de la República y fue desplazado con un grupo de sus colaboradores, como decía Machado del Cid, con algunos de los suyos. ¿Y qué fue lo que le ocurrió a México? Algo muy afortunado, porque nació la revista Siempre, que durante más de 30 años y hasta la fecha ha seguido en las dos direcciones, en la de don Pepe y la de Beatriz. La ha famosa seguido foto aquella marcando. de la foto mujer aquella bailando. Del Charro Girón con su mujer en un cabaret de París. ¿No? ¿54? 53. Y ahí fue donde se encontraron, decía el maestro, ahí se encontraron los talentos a la sombra de Venus y del Quijote. ¿Quién ganó? Ganó la libertad, ganó la sociedad, ganó el periodismo. Y en el otro caso, en donde algunos nos fuimos o nos fueron o nos echaron o renunciamos a Excelsior, con el grupo de Julio Scherer, nos fuimos precisamente a refugiar a la Casa de Pajes, que nos prestó un edificio. No nos prestó una oficina, nos prestó un edificio. Edificio que por desgracia se cayó en el terremoto, con algunos compañeros muertos ahí, en la esquina de Dinamarca y Avenida Chapultepec. Dinamarca, Chapultepec. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó con el pleito entre Echeverría y Julio Scherer? Ganó México. Claro, el periodismo. Sí. Porque el tono, el lenguaje, esto que llamaron en la desaparecida emisión de MBS del periodismo de investigación, eso salió de ahí, porque de ahí salió la agencia CISA, de ahí salió la revista Proceso, de otra fracción del mismo grupo 1+1. apareció el periódico 1+1, Sí. De ahí salió Vuelta. de ahí salió De Plural pasó a Vuelta. de Plural pasó a Vuelta, y aparte de ahí en una escisión de 1+1 nació La Jornada. ¿Quién ganó? Ganó México. Y ninguna de las personas, ninguno de nosotros, los que estábamos muy abajo como yo, los que estaban muy arriba como Scherer, ninguno se dedicó al lamento de Borinquen de decir atropellaron la libertad. No, no atropellaron nada. Hicimos lo mismo que hacíamos en otros escenarios, en otras tribunas, creamos publicaciones, creamos agencias. Con la de noticias, magnífica se novela de hicieron Vicente cosas. Leñero de los periodistas. Sí. Como novela es regular y como testimonio es muy falso, pero bueno. En fin. No le toques ese No, caso. son cosas que son Ahí, cosas, Ahora, te falta un caso que también es son muy cosas que yo significativo. conozco porque yo viví ese Antes de entrar a lo de Carmen, te falta también el caso de Arnaldo Orfila, o Díaz Ordaz contra Arnaldo Orfila. Bueno, pero No eso corre por publicar los hijos. No. pero eso no fue periodismo. Nace Eso, editorial. claro, nace editorial siglo XXI, y casualmente tiene nace. un muy buen impacto y muy vinculado Oye, también al y casualmente el siglo XXI nace Sí. también por un préstamo. Sí. Un préstamo que Elena Poniatowska cede una casa para que ahí se aloje Ahí en Arnaldo. Gabriel Mancera. Y ahí empieza el siglo XXI, que ahora, bueno, la dirige Jaime. Jaime Labastida, por eso. Y entonces, yo lo que veo es que si la convocatoria o la petición de Carmen de ayer, que dice, yo le pido a Joaquín que nos juntemos a platicar el lunes, bueno, pues entonces el asunto ya se tiene que sacar de la estridencia de los derechos colectivos y la democracia a un terreno en donde una persona está hablando con otra para ver si se entienden y si se arreglan en qué. En la vigencia de un contrato de trabajo. Yo, en lo personal, siempre voy a lamentar que se cierre un espacio y haya algunos de mis compañeros de profesión que se queden sin empleo. Pero esa es una cosa y el cataclismo universal es otra cosa. Pero tendríamos que estar seguros de varias premisas, por ejemplo. Sí, tendríamos que estar seguros que la bronca es realmente una bronca entre particulares, por ejemplo.
Sí, como la Casa Blanca, que Sí, también era una bronca. Todo es bronca entre particulares. Pero sí se puede dar el caso de que sea una bronca entre los Vargas y Carmen, concretamente, y ahí sí no tienes cómo hacerle. Ahí están esas dos partes, cada quien con sus razones. Ahora, el auspicio, Ya, ¿no? el auspicio son o el particulares. patrocinio del gobierno para estimular el conflicto es algo que hasta el día de hoy no tiene evidencia. Pero Evidencia, ¿no? Yo podría. Hay suspicacia. por acción o por omisión. No sé, no, por omisión no te Por digo acción o por meterse. omisión, ya el principal golpe lo llevó el gobierno. Ah, no, eso sí, no. En este momento, es diferente. cualquier cosa que ocurra en este país. No, ya cualquier sabemos, cosa. la que Esto sea, no es cualquier la cosa. que sea. Cualquier cosa, es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Pero ¿No esto es es cualquier diferente, cosa? por No, ejemplo, yo el digo que sí es conflicto cualquier que cosa. tuvo Carmen en el sexenio pasado. Ahí sí había Una evidencia. una evidencia. Ahí, por ejemplo, eso es a lo que me refiero. Una confesión. En aquella ocasión, con el presidente Calderón, finalmente cerraron filas los Vargas y Carmen. A final de cuentas, en la casa de Alam, lo que hubiera pasado en medio, que no hubiera llegado a hablar, que no hubiera hablado por teléfono, finalmente no sucedió nada, ni el enojo de Felipe, ni la operación de la niña Sota, ni nada de esto funcionó. Lozano. Cerraron filas los Vargas y Carmen y no pasó. Y bueno, siguieron Se trabajando. superó. Siguieron trabajando. A mí esto es lo que me da un poco de comezón, Beatriz, que habiendo una relación que parece buena entre las dos partes, de pronto se vuelva explosiva de un día para otro y en una escalada que, conociendo a ambas partes, conociendo tanto a la familia Vargas como conociendo a Carmen, no te explicas esa quemazón en una semana. Así es, Broso. Fíjate que, bueno, yo aprecio mucho lo que dice mi querido Rafa, que trae a cuento la historia. Yo coincido, mira, a mí me parece que más allá del diferendo Carmen Aristegui, Multivisión, hay periodismo en México y hay libertad de expresión. Ahora, creo que el tema, sin duda, ha polarizado opiniones y yo creo que hace falta serenarnos. Me parece que todo el mundo debe de serenarse. Obviamente hay quienes están a favor de Carmen Aristegui, otros en contra, otros a favor de Multivisión. Esto se ha convertido en el eje del bien y del mal y creo que el tema, por su importancia nacional, merece una mayor reflexión. Sí. Yo en lo personal coincido con Rafa. A mí me parece que yo no veo un problema en este caso en específico de libertad de expresión, sino el resultado, como efectivamente tú dices, Broso, de una mala historia entre la periodista y la empresa. Aquí es la historia de un ultimátum. Y sabemos a lo que llevan los ultimátum. Ahora, cuando tú como periodista, y todos los que estamos aquí lo sabemos, aceptas aquí y en China trabajar para una empresa, bueno, pues tú te tienes que ceñir a la línea editorial de esa empresa. Y evidentemente no puedes hacer un uso libre y arbitrario de la marca de esa empresa, que entiendo que es lo que sucedió en este caso. Y la empresa, si despide, bueno, pues obviamente tendrá que cumplir con sus obligaciones laborales. Pero creo que el caso, Broso, nos debe servir en ese momento a periodistas, gobierno, partidos políticos y a la sociedad en su conjunto para preguntarnos en ese momento de cambio qué periodismo necesita el país. Y si el periodismo que estamos haciendo es realmente el que merece México. Porque así como los periodistas, un día y otro también estamos señalando, como corresponde a nuestro oficio, los errores del político, a mí me parece que es muy sano también un ejercicio de autocrítica. Claro. Porque si no tenemos un ejercicio de autocrítica... A ver, nada más déjame terminar, Nacho. Ahora, la calidad democrática... Me parece que necesita México pasa necesariamente por un periodismo de más calidad ética y de contenidos. ¿Necesitamos un periodismo que adule al gobierno? No. ¿Necesitamos un periodismo que adule al presidente de la República? Tampoco. ¿Necesitamos un periodismo que oculte la corrupción de los políticos? Tampoco. Pero yo creo que México no necesita un periodismo autoritario dedicado a prácticas inquisitoriales
y dedicado a apostarle al escándalo para obtener diferentes... Y ese hay que callarlo, porque tú decides que es inquisitorial. No hay que callarlo, pero... es lo que estás diciendo, Beatriz. No, estamos hablando de la autocrítica. A ver, mira. Es decir, de un ejercicio de autocrítica donde el periodismo, si estamos hablando de una transformación de todo tipo en el país, el periodismo también tiene que cambiar, Nacho. No somos perfectos los periodistas. No, eso me parecería imagínate. un error considerarlo así. Pero fíjate que hay una... Pero el que le puede pedir al periodista que sea autocrítico o no es el público, y depende del público. Sí, pero además déjame señalar una premisa que dice Beatriz, que es algo de los grandes cambios en estas épocas. Porque tú dices, trabajas en una empresa y la empresa tiene una línea editorial. Y entonces hay que seguir la línea editorial de la empresa. Si algo ha cambiado en este país es que no te pones la camiseta de nadie porque traes tu camiseta. Entonces tú vienes con una empresa y le dices, esta es mi línea editorial. ¿Te sirve? Allá iba yo. Esta es la nueva relación que se da. La nueva relación que se da en que dices, ¿quién sabe cuál sea la línea editorial de los Vargas? Pero Carmen tiene su línea editorial, como la tuvo Javier Solórzano en W, como la tuvieron tantos en otros lados. Y ¿no? creo que tiene, digo, tú sabes mucho más de eso que yo, pero además es más complejo. O sea, si fue conflicto entre particulares o si fue abuso de confianza, solo si conocemos el contrato lo vamos a saber. Claro. No es cierto que aquí esté en juego, digamos, el periodismo, la libertad de expresión en el periodismo. Lo que sí es un tema de fondo es la libertad de expresión en los medios electrónicos de comunicación, en los masivos. Porque tienes dos posiciones, un poco lo que nos está señalando Broso, sí, y la otra es el servilismo, digamos, metalizado. El mejor ejemplo es el artículo de Jorge Fernández en Excelsior, en donde sigo la línea de mi empresa y si no me voy. Y nos ha tocado a todos vivir las dos épocas de este México. Bueno, es que esa época... Un México, de veras. un México donde había directores que te decían, y es verdad que te decían, oye, quiero que hoy madres a tal, ponle unos chingadazos. Oye, no, no me mandes, yo no soy tu madrina. Bueno, así es como se trabaja aquí. Te le vas a ir a poner unos madrazos. ¿Aceptas o no aceptas? ¿Aceptas o no aceptas? Y después ya viene la otra época. Donde dices, ni me pidas lo que me voy a negar a hacer, ni me lo pidas. Espérate, en todo ese escándalo... ¿Por qué? Porque yo no voy a seguir la línea tuya. Eso no es una línea editorial. En todo... Ay, claro que es una línea editorial. Claro. Esa es una línea de comportamiento. En todo este pero escándalo, no línea editorial. En todo escándalo ha salido quienes han salido a defender y justificar esta línea que está señalando Broso, de que sigues ilícitamente, si no, vete a otro lado. O sea, el dueño de la concesión es el dueño de la libertad de expresión y se acabó, ¿no? Yo creo que, además de lo que dice Broso, que ya la relación entre el comunicador y el contratante... El concesionario. El concesionario, son concesionarios, no son dueños. Es más complicada. Se complica aún más con el hecho, digamos... en donde, bueno, sí es cierta y es válida la reforma del sexo constitucional y la reforma de telecomunicaciones, se consolidó y se fortaleció la concesión no solo como un servicio público, sino como un bien de interés público. Y se consolidaron también, si revisamos bien el nuevo sexo constitucional, se consolidaron también derechos de la audiencia al pluralismo. Y esto te da una materia, digamos, diferente de reclamo y de posibilidad, en donde... pues sí, el concesionario tendrá la concesión, pero no es un propietario absoluto. Tiene condiciones y tiene obligaciones constitucionales que cumplir también. Pero es propietario de sus instalaciones. Es propietario de sus equipos. Y es propietario de su riesgo de capital y de inversión. Antes, como lo está señalando, Broso, antes del cambio constitucional ya habían cambiado las reglas. El cambio constitucional profundiza esas reglas. En todo caso... Entonces, este pleito yo no sé en qué vaya a terminar. Bueno, primero, a lo mejor la gran diferencia, Juan José... Bueno, ya se dijo cómo quieren llevarlo. O sea, la gran diferencia es la sospecha. Si tú sabes que hay una bronca entre el concesionario y el comunicador,
pues ya ni te metes, porque es realmente entre ellos. Se arreglan o no. Es correcto, Quiero trabajar yo con él o ellos quieren trabajar conmigo. Si no quieren trabajar conmigo, ¿yo qué hago ahí? Si no quiero trabajar con él, ¿qué hacemos ahí? Pero hay esta sospecha siempre que deja, por eso decía Beatriz, habría que serenarse un poco, pero la sospecha ahí está. De otra manera no habría conflicto. Yo creo que estás poniendo el dedo en el renglón, Broso. Yo creo que si a mí me piden ahorita cómo definir lo que está México viviendo, yo diría que es un México brumoso. No tenemos claridad, y eso que dice el presidente, que ahora tú lo señalas, obnubilado. Con nubes. O sea, obnubilado. Yo estoy confundido. No coincido mucho con Beatriz, por ejemplo, que dice que estamos cambiando para bien o cambiando para mal. No sabemos. No, pero es que, y también hay etapas en el pasado. ¿Me permites? Hay etapas en el pasado. Hay etapas en el pasado que también fueron ejemplo de una gran libertad de prensa. No es que estemos descubriendo la libertad de prensa. Y me puedo referir, por ejemplo, al periodo de Madero. Madero, una de las cosas fue que se le vinieron todos los medios encima, y el mismo poder legislativo, que ahí descubrió la independencia y le pegaron, ¿verdad? Yo creo que aquí lo que hace falta, y mira, no es tan solo el conflicto, que me parece que haberse metido el gobierno con que es un pleito entre particulares, me parece una enorme torpeza. Sí, porque en primer lugar, ¿por qué te metes? Si es de particulares, ¿qué tienes que andar opinando? En primer lugar, ¿para qué explicas si nadie te está pidiendo explicación? Exacto. Bueno, pero además hay otra cosa, no es un pleito entre particulares. No, esto tiene una enorme trascendencia. Eso de querer restringirlo allá a la privacidad, no, eso es totalmente equivocado. Pero mira, Broso, estamos verdaderamente, yo cada vez que vengo aquí el viernes y empieza Cardona a divagar, Divaguemos. Mira, ¿qué discusión estamos teniendo? Ayer se aprueba ya la Ley General de Transparencia. Sí. ¿Requiere un país una ley de transparencia para que sus políticos den información? No emerge, pues sí. Emerge esta ley, se crean organismos nacionales, estatales, para cuidar la transparencia, para obligar al funcionario. Ahí va el consejero jurídico a tratar de defender lo que no se dé a la publicidad. O sea, estamos teniendo un problema de falta de voces. ¿De dónde va a emerger voces que verdaderamente nos orienten, una fuerza moral? Fíjate, en estos días estamos conmemorando 2 fallecimientos de 30 años de 2 grandes mexicanos. Silva Gerso, que muere el 13 de marzo, de hace 30 años, y Reyes Heroles. Jesús Silva Gerso, el primer Silva Gerso, decía una frase que a mí me encanta: interés desinteresado. O sea, alguien que tenga interés, pero desinteresado. Es una bella reflexión de alguien que tiene el valor de luchar por algo, pero desinteresadamente. O sea, y nos falta ese tipo. ¿De dónde va a emerger esas voces, esa fuerza moral? Porque todos concluimos de que hay una crisis. Y hay una crisis ética. Ética es correcto. Entonces, ¿de dónde va a surgir? ¿Del gobierno? Los gobiernos no tienen conciencia. De la clase política, estamos en la lona. De los medios, de la iglesia, del sector empresarial, de las mujeres, con este liderazgo que está surgiendo por Día Internacional de la Mujer. Mira esta discusión de la ley de aguas. Se está privatizando el agua. Por Dios, cuando menos sepamos discutir. Juan José, El agricultor. ahora que cambiaste el timón hacia la ley de transparencia y hacia la ley de aguas, vamos a seguir con eso el siguiente bloque, porque ya ahorita ya podemos rematar, si a ustedes les parece. Nada más quisiera yo que estuviéramos de acuerdo en algo. Más allá de serenarnos con el asunto de Carmen y MBS, sí es verdad, y creo que estamos de acuerdo, que algo que no ayudó para la serenidad de nadie fue el comunicado de la Secretaría de Gobernación. Otra torpeza más. O sea, sí, por eso hablaba. Nomás me faltó decir, ya supérenlo. Por eso hablé de la sospecha. Porque si finalmente es un asunto verdaderamente entre ellos, pues ahora sí, cada quien lo suyito, ¿no? Pero fue muy mal plan, muy desafortunado el haber mandado ese boletincillo. Yo creo que yo creo que tuvo la conjunción de todos los errores. Fue inoportuno, innecesario, impreciso. Sí.
Y entonces lo único que haces Profundizar la es sospecha. meterte en un asunto. Sí, cabrón. Bueno, abona Yo me a quedo, una posición espérame, o a la otra. yo me quedo con una frase que no es mía, una frase que es de Carmen Aristegui. No cierren voces. Aquí dice, Ahí va. lo único que realmente ayudará a sanar todo esto y salvar la situación es la verdad. Está. Ok. Sanar y salvar son verbos que podrían estar sustituidos por otros verbos, pero ella usó estos verbos. Sanar todo esto y salvar la situación. Ya después tendríamos que definir, para volver al principio, cuál es la situación. Pero aquí nada más hay dos sopas, una de dos. O los concesionarios echaron a Carmen porque el gobierno los presionó como venganza por la Casa Blanca, cosa que tienen que probar. Sí. O Habrá que probar. la soberbia del grupo de trabajo de Carmen estaba colocándose por encima de los derechos legítimos de los dueños de la estación, que además son los dueños de la concesión, que además son los que le dieron el respaldo cuando el gobierno, con evidencias, la quiso atropellar. Yo no veo la Eso es todo. dicotomía. La dicotomía no lo veo tan clara. Hay mucho terreno yo sí del la medio. veo. Bueno, pues Hay sí, pero mucho yo te terreno pongo, del medio. yo te donde pongo lo de los extremos, las dos porque si nos cosas ponemos a pueden lo de haberse combinado. si nos Pero- ponemos a lo de en medio no vamos a terminar nunca. Pero están de acuerdo que ahí están los factores. Ahí están los factores. Y que no ayudó en por nada supuesto. la declaración de la Secretaría de Gobernación. En esta semana, no. Y no, dos no, efectos colaterales muy significativos. Crece la distancia entre el gobierno y la sociedad, crece la falta de credibilidad de los medios y se potencializan y fortalecen las redes sociales como espacio libre. ¿Están de acuerdo que vayamos a un corte? Vamos a un corte. Vamos Y regresamos ya a esos temas donde ya nos estabas empujando para quedarte con la palabra. En primer lugar, no nos tienes que preguntar si vamos al corte, porque pues vas al corte, pues ya es corte. Bueno, déjame tener esa cortesía. Déjame brindar esa Y en cortesía. segundo lugar, me cortaste a mí, entonces... Vamos a un empezamos- corte y regresamos a debatir. ¡Órale! Chamacos, regresamos a Debatitlán y vamos a ver ahora por dónde retomamos el camino, que ya vieron ustedes, empezó por un lado, ya se iba por otro, pero retomaremos, sin duda retomaremos. Siempre hay forma de volver al buen camino, sobre todo si no interviene aquí la chachalaca, ¿no? Pero Juan José decía algo relacionado con la transparencia. Lo que Broso. pasa ahorita Sí, es que sí, están sí, varias sí. leyes en la antesala, ¿no? Está lo de la transparencia, el sistema anticorrupción y viene el asunto gravísimo que yo advierto, lo del presupuesto. Oye, un ¿sí? paréntesis por la transparencia que se cita. Nada más habría que establecer que por muy bien que se haya planeado la Ley General de Transparencia y por la sociedad civil que tuvo que ver mucho espacio. audiencias, organizaciones, muchos muchos foros. Se puede presumir de que se trabajó bien, pero al final cuando dices, bueno, finalmente no se logró lo de las declaraciones patrimoniales como una obligación. Correcto, Broso. Quedó Y tú lo optativo. decías ayer, es decir, ojalá y ahora Tú lo que dijiste el llegue viernes pasado. a la Cámara de Diputados Sí. se revise y se incorpore precisamente la obligación que deben de tener los funcionarios públicos de hacer esa declaratoria patrimonial. Yo te digo una cosa y abonando a lo que decía Juan José hace un momento. En este momento es importantísimo que haya verdaderamente una ley de transparencia de vanguardia porque la mirada del mundo está sobre México. Ayer apenas aparece, seguramente la leyeron, una nota del Departamento Sí. de Estado norteamericano donde La corrupción es endémica. urge al gobierno de México hacer algo por su corrupción, por la corrupción endémica en los 3 niveles de gobierno. De tal manera que ahí, Broso, ahí es donde debería de darse a comenzar a dar un gran paso. Pero ¿Y aquí Iñárritu viene ya una- trabaja en el Departamento de Estado? ¿qué? ¿Mandé? González Iñárritu ya trabaja en el Departamento de Estado. Pero Pues aquí hay- por lo menos le mandan tarjeta de Navidad, seguro. Pero aquí hay un problema, Broso, que forma parte de la cultura de la legalidad. Hace mucho tiempo hubo un seminario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Se requiere una nueva constitución, se requieren nuevas leyes. Y alguien señaló, se requiere una nueva constitucionalidad. ¿A qué nos referimos? A esta cultura de respetar la ley.
porque curiosamente se están aprobando leyes, pero si estamos viendo encuestas, hay un sentimiento de mayor opacidad. Hay una percepción de mayor opacidad. Entonces, las leyes por sí mismas no resuelven los problemas. Y dejamos siempre huequitos y dejamos rendijas. Por eso yo me referí un poco inclusive a lo del problema del agua. Si un agricultor saca agua del subsuelo y riega su plantío, ¿no está privatizando el agua? No se puede privatizar o ser un recurso público. Se privatiza el servicio de agua potable. O sea, no sabemos discutir. En la Ciudad Lo de la México hay transparencia, 4 lo de la empresas transparencia. privadas que manejan el agua en la Ciudad de México. Y esas 4 empresas fueron contratadas por gobiernos del PRD. 4 empresas que manejan la distribución Mira, de agua sí hay potable una observación. de la Ahí ciudad. no se discutió la Aquí- privatización. No, ahí no Sí fue hay- mala la privatización. No, pero sí hay una porque estaba observación, haciendo por Andrés ejemplo, Manuel. de peritos y de técnicos, de investigadores de la UNAM, que parece ser que si hay la alguna verdad, disposición, ahí sí se yo necesitaba justifica. revisar las leyes. Ahí sí se justifica. sea, Pero por lo pronto- tenemos que diferenciar. pero a ver, por lo Permíteme pronto- tantito, por tenemos lo que pronto la diferenciar pararon políticas públicas de efectos leyes. electorales, entonces, Y algo tiene esa ley. definimos las políticas públicas en las leyes. O sea, si nos falta información de este asunto que estamos hablando de Carmen Aristegui, si nos falta información de lo que fue esta empresa IGA, bueno, y hay varias leyes, en el mismo Congreso se está evitando que se abran investigaciones de denuncias clarísimas. Entonces, para mí ahí está el problema central. Hemos modificado la Bueno, Constitución. oye, pero ahí está lo endémico de lo que se platicaba. Precisamente. Es decir, finalmente no nos podemos quedar con una colección de dudas, como si fuera como parte de nuestro destino. ¿Qué pasó con el Grupo IGA? No te mueves de ahí hasta saber qué pasó con lo del Grupo IGA. Bueno, Sí, ya hubo una- Que la ley de aguas que va a privatizar. A ver, vamos a ver. ¿Se pretende privatizar o no? Y llegas hasta el fin de las cosas. ¿En qué sentido y qué sigue? y es el servicio público. Es que ni siquiera sabemos discutir. La democracia es saber discutir. Bueno. O sea, y sobreestimamos los efectos de las leyes. O sea, yo diría que queremos engañar, hacer demagogia con las leyes. Como no podemos modificar la realidad, modifico la ley de transparencia, Sistema Nacional de Anticorrupción. Bueno, ¿No recuerdan a final del sexenio de Felipe Calderón que vino una ley anticorrupción? ¿Dónde quedó esa ley? Oye, pero A si ver, vea. estamos hablando que los funcionarios públicos no están obligados a mostrar su declaración patrimonial. Si partes de ahí, entonces ¿a dónde quieres mal ir? comienzo, Es un mal comienzo. pero con un agravante. Pues, oye, No puede. y además dicen ellos, pero es que hay tanta inseguridad, fíjate. Hay tanta inseguridad que me pongo en riesgo como si fuera uno de los 100 millones de mexicanos y yo no soy eso. Pero hay un Broso, agravante estamos con lo de las viviendo un enorme declaraciones vacío patrimoniales. de liderazgo, de ¿Tú liderazgo moral, quieres de tener voces declaraciones confiables? patrimoniales? A ver, que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales. ¿Y de dónde encuentras la veracidad de la declaración? ¿De qué te sirve una declaración espontánea que no tiene ningún método de vigilancia ni de comprobación? Bueno, tendría que ir. bueno. Puede ser comprobada. Sí, ya es un parámetro. Puede ser. Ya es un Sí, parámetro. pero por lo pronto, la nueva ley debería decir, es obligación de todo funcionario presentar una declaración Es que- auditada. Claro. Que de veras sea. Pero es que eso- Y no eso lo que es está a tan nombre de obvio. mi tía, a nombre de mi hermana, a nombre de mi sobrino. Confiemos más en el sentido común y menos en las leyes. Lo que estás diciendo es de una obviedad. Bueno, pues es tan obvio que no existe. Bueno, pues así de obvio. Pues fíjate. Así de obvio. Es la obviedad de lo inexistente. Porque obvio, tú que sabes de etimologías, obvio quiere decir lo que está frente Pues mira, al camino. Ahí lo está. triste del asunto es justamente Y no está. esto, Pues sí. que Rafa tiene que decir, oigan, pero alguien que la revise, Pues sí. porque son capaces de Oye. meter un reglamento donde Oye, dicen, Broso. tú nada más preséntala y no es auditable. Y entonces yo propongo, siguiendo Y después se presume la mala fe. No se presume la buena fe. En el derecho mexicano se presume la mala fe. A ver. Como sé que vas a actuar de mala fe, Siguiendo- entonces creo esta instancia, creo esta otra, creo esta otra. A ver, Juan José, Para eso se crean los sistemas. Siguiendo Los tu sistemas ejemplo- afortunados no importa quién metas. Claro. Es lo que no se puede hacer en ese sistema. Pero, Broso, Seas quien seas. Broso, mira, el caso de la democracia. La democracia aquí es una vieja historia, ¿verdad? La democracia solamente se hace con gente decente, entonces requieres gente decente para hacer la democracia. La democracia no crea gente decente, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina?
Son problemas de cultura Según de política. qué Ahí lado es veas donde a la estamos gallina. atorados. Si de la Constitución, y lo he dicho aquí varias veces, los primeros en violarla son los funcionarios de primer nivel, pues entonces, ¿para qué seguimos con esta tesis de seguir modificando constituciones, de leyes, y al poco tiempo quedan simplemente en el aire? ¿Qué distancia hay entre los 136 artículos de la Constitución y lo que en la realidad acontece? ¿Qué distancia hay? Enorme. Enorme. Enorme, porque siempre la pregunta es la que estábamos platicando desde la semana pasada. ¿Qué necesita el país? Liderazgo A moral. nadie le importa qué necesita el país. No, liderazgo. Todo lo que estamos platicando parece que fuera en contra del país. Hay un gran vacío. El problema que México está teniendo es un gran vacío. Un gran vacío de liderazgo ético, de liderazgo político, de gente que podamos decir, a esto me atengo. Es correcto. Bueno, en México, yo les voy a nada más, seguramente lo leyeron ayer. Según Forbes, hay 1.826 millonarios. Es decir, es el último informe que da Forbes en marzo y que lo da 1.800. cada 1.826 millonarios. Y lo que están diciendo, hay un análisis maravilloso que hay en un espacio español donde dice, sin igualdad no puede haber democracia. Sí. Y te está provocando esta situación a nivel internacional Sí. una tensión social impresionante que lo estamos viviendo en las calles. Menciono esto porque en la medida en que existan esos 1.826 millonarios y un país o cualquier país lo permita, no puede haber credibilidad Y lo fomente en ningún otro. con el fomento de la desigualdad. No puede haber Sí. credibilidad Sí. en ningún ámbito de la vida. Pero mira, Sí. a mí cosas tan graves Si se como está eso. trabajando para el 1% de la población, para que esté contenta y esté satisfecha y orgullosa de su país, y te olvidas del 50% de los jodidos, esto va mal. Claro. Esto está mal. Y además se ve aquí y se ve en todos lados. Está en todo el mundo y aquí muy aceptado. Y eso, Broso, es Y corrupción. aquí muy aceptado. Mira, Broso, Es lo que, corrupción. lo que Eso dice, lo que dice Beatriz eso es una cosa. capitalismo salvaje. A ver, punto. mira, Nacho. Pero es corrupción. Eso es Bueno, y volvemos al capitalismo. tema ligado con la desigualdad, la ignorancia. El crónica Que el señor secretario de Educación esté diciendo que en Oaxaca no hay gobierno, no hay, Nada más les cuento. no hay reforma educativa, ni prospera la reforma educativa porque el señor gobernador ignora la Constitución. Bueno, entonces... Nada más les cuento que esto de la desigualdad, según el señor Cáceres y según el señor Videgaray, se va a poner peor el año que entra. Sí. Sí. Porque viene, digamos... Estamos mal, pero no te preocupes, vamos a estar peor. Viene, digamos, es decir, vamos a aguantar la inestabilidad del peso hasta el 8 de junio que dura la subasta, un día después de las elecciones, por cierto, ya después entramos Así a la es, subasta, luego entra las tasas de interés, ya dijo Cáceres, si es necesario, subo las tasas de interés, ¿eso qué significa? No hay crédito, baja el empleo. No, pero además, etcétera, pero etcétera. además se da la Y- cifra de que en este año se contrataron 100,000 millones de dólares ya de deuda. Es récord. Por eso. Más que López Portillo, más que Echeverría. De lo Y que se ha lejos, incrementado la pero, deuda. Y lejos de que después del 8 de junio, que vengan las elecciones, vas a tener, digamos, una economía andando, va a venir una situación peor. A ver, Entonces, por salvar la economía, yo creo que este gobierno va a estar todavía en peores condiciones políticas que las que está A ver, ahorita el año que entra. Nacho, Tú nada más toma en cuenta una cosa. Fíjate, estas subastas de 200 millones de dólares diarios, 52. ¿no? 200. No, empezaron con 200. Empezaron con 200 cada que se deslizaba 1.5. Claro. Ahora estaban con los 52 Sí, diarios. y tienen reserva por si es necesario. Nada más hay que tomar en cuenta. ¿Qué significa este volumen de inyección de dólares de 200 millones en el arranque? Que es la misma cantidad que usaron en el tiempo de Felipe Calderón para buscar la misma finalidad y que el peso no llegara a los 14. Ya se pasó de los 14 hace Sí. mucho tiempo. Bueno, la iniciativa Mérida, que era el recurso binacional en contra de la violencia, no llegaba a los 200 millones de dólares. No llegaba. Bueno, y eso es lo que ahora se está metiendo al mercado diario. ¿Y quién se beneficia del mercado especulativo del dólar? ¿La gente? No, al contrario. ¿Quién compra en la O subasta? sea, ¿a quién estás? A ver, ¿quién compra en la subasta? ¿A quién está subsidiando ¿Quién con los mismos compra, dólares? ¿Quién compra en la subasta, Nacho? ¿Quién puede comprar en la subasta de dólares? Pues el que necesita No, dólares. no, los bancos.
solamente los bancos. los bancos. Entonces, Sí. ¿a quién estás favoreciendo? Sí, a los mismos de siempre. ¿Y de ¿A los quién de son? No, siempre? a los mismos y a los nuevos, porque ¿de quién son los bancos? Al grupo VIP. Al ¿De grupo quién son los VIP. bancos? Oye, Al de los españoles. Rafa, Ah, bueno, Sí, entonces ya estamos retomar viendo algo al servicio de quién está la que política monetaria. ayer dijo Broso, ¿por qué no se cambia el modelo económico? Lo dijiste Sí, ayer, sí, ¿no, Broso? sí. Bueno, Ah, mira, Broso, ya. Sí. Fíjate. ¿Estás con Morena, entonces? después de la... Pues mira. Pero entonces Morena está diciendo que retornemos a la Constitución del hay que 17. cambiar el modelo económico. No, del modelo 17, económico. sí, ¿cómo? Después de que nos Porque dicen- además te oí, de 82 para adelante. Sí. Ah, pues Bueno, sí fue. Después de que nos creo dicen podemos el coincidir 2016 bastante. va a estar peor que el 2015 porque siguen los mismos factores de desestabilización económica. Pero mejor que el 17. A ver, vino a mi mente, después de lo que dijo Broso ayer eso, vino a mi mente una serie de televisión de la BBC de Londres que seguramente han visto ustedes que se llama Luther. Ah, Y ahí uno de los personajes le dice al detective, si quieres encontrar al culpable, cambia de juego. Y yo me pregunto, ¿por qué seguir repitiendo el esquema. el esquema? Sí. En México y en el mundo, ¿eh? Sí, sí. No solamente aquí, en México y el mundo, que solamente es capaz de producir pobreza y desempleo. Sí, sí. A mí siempre me ha llamado mucho la atención A ver. el dogma de los economistas. ¿Tú eres Luis. econnomista? A ver, yo soy economista, nunca me dediqué a eso, pero soy economista. Licenciado. ¿Qué es lo que pudo? Pero casi no se te ¿Qué nota. es lo que pudo después ¿Lo simulas bien? después de la crisis de 29? ¿Qué es lo que pudo más o menos reformar al capitalismo? Digamos, había una socialdemocracia fuerte que los llevó, digamos, a ciertas reformas. Según esto, digamos, en los 80s eso desapareció, entramos al neoliberalismo, etcétera, etcétera, y tenemos una serie de movimientos dignados y de fuerzas. Pero ya no tenemos sindicatos que tengan la fuerza, digamos, para contrarrestar y fijar nuevas condiciones al planteamiento, digamos, del capitalismo salvaje. Entonces, mientras no haya, digamos, una fuerza política, una coalición político-social, digamos, capaz de ponerle frenos a ese desarrollo del capitalismo salvaje, no hay remedio, ¿eh? Nada más que, mira, Bueno. a mí no me gustan así las frases de sí. hay que cambiar el modelo. No, ¿cómo? Porque ahí está el famoso libro de Piketty, que trata sobre la desigualdad en el siglo XXI. Tampoco es de una cuestión de imaginación o de creatividad o de que alguien llegue. Tenemos que, ahí están las 5 propuestas que hace Peña Nieto. Primero, fortalecer el Estado de Derecho. ¿Lo estamos fortaleciendo? Segundo, cuidar la macroeconomía. Pues Porque ya, eso ya, y la estamos cuidando. Tercero, instrumentar todas las reformas estructurales, que dice que hay que aterrizarlas. Cuarto, un ajuste al presupuesto, que no lo vemos, porque se gasta mal. Estamos clasificados en el lugar 99 de 144 países por mal uso del dinero público. O sea, se apropia el Estado de dinero que sustrae de la sociedad, pero lo utiliza mal porque no se refleja el desarrollo económico. Y quinto, el desarrollo de zonas depauperadas. Ahí están las 5 propuestas Pero además que hizo Peña Nieto. pero hay 2 tragedias. El modelo económico global ya caducó, Correcto. ya no funciona. Absolutamente. Ya no funciona, Bueno, pero todo el mundo tiene que estar en esa orquesta, ¿eh? Sí, claro, claro. Pero claro. la partitura ya no sirve. Efectivamente. Ahora, además, tienes que paliar con tu sección a la que correspondes, que es tu país. Partiendo de una orquesta donde ya no funciona y los pitos que toques dentro ya tampoco van a funcionar. Y hay No otra vas a poder moverte hasta que la orquesta se mueva. Pero ahí Esta mira, es la Rosso, gran bronca. ¿Cómo vas a administrar mientras que no tengas una desigualdad vergonzante como la que tienes en tu sección, mientras el mundo se vuelve a poner de acuerdo para ver dónde va el rebaño? Broso, todos los estudiosos de la globalización te están hablando de que se globalizaron varios temas, pero hacen falta ciertas autoridades a nivel mundial. O sea, se globalizó la enfermedad, se globalizó el crimen organizado, se globalizó la especulación financiera. Sí. Pero tenemos ¿El lavado de dinero? Lavado de dinero, pero tenemos autoridades a nivel mundial. O sea, aquí es la gran interrogante de homogenizar el marco jurídico. Ahora, hay la posibilidad de nuevo de que México se aísle. No. Eso ya no hay marcha atrás. Eso no está en No, no, no. Es que Eso sí no está está en discusión, discusión, sí no. está discusión. El problema es cómo te- Antier el señor presidente habló en Tabasco
de la expropiación petrolera y otra vez el nacionalismo revolucionario. Estamos atrapados por una serie de cosas en el pasado. Bueno, ese señor está loco, hombre. O sea, no está. O sea, no. ¿Cómo habla de la expropiación petrolera cuando ya vendió el petróleo? Bueno, entonces hay que discutir eso. Entonces hay que discutir eso. Está loco. No. Siendo objetivo. Bueno, es que regresamos nuevamente a lo mismo. Ojalá estuviéramos marihuanos, porque... De veras, ojalá estuviéramos marihuanos. ¿Cómo te vas a festejar la expropiación petrolera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer homenaje al Tata? Además, después de venir de Inglaterra y darle pleitesía a la reina, porque le ha devuelto los yacimientos. Todos venimos de las estampas de Lázaro Cárdenas y de la expropiación petrolera y de los festivales de cada 18 de marzo. Todos venimos de ahí. Congruencia. Estamos identificando decisiones, propuestas, planteamientos con lo que está en la realidad aconteciendo. Por eso digo que estamos viviendo un México brumoso. Requerimos de dónde va a emerger esa fuerza moral. No es globalización, no. Digo, eso ya está. No. El problema es no, tu amiguito no lo entiende. Tu amiguito no lo entiende cuando habla de regresar a la Constitución del 17. Ese es un golpe, hombre. ¿Ese es un golpe de quién? Ese es un golpe a México. ¿Cómo te insertas? Su oratoria. ¿Cómo te insertas en la globalización? Te puedes insertar a la Putin poniendo tus condiciones o a la Enrique Peña ¿Cómo te Nieto. insertas a la Putin? Pues dices, este es mi gas y te lo doy o no te lo doy. Qué bueno que me dices. Con razón. Quédate con tu gas. Creo que es una frase Con del razón. programa. Con razón empezaste diciendo, ándele que la casa pierde. Por eso quería insertarse a la Ahora Bueno, ahora chamacos, resulta no que queda otro tan solo remedio. eres economista, No queda otro remedio que terminar aquí de Batitlán. Después, Con la frase de con la Nacho. frase de Nacho que quedará Hay enmarcada. países que pueden poner condiciones. Fíjate que para decir esas Espérate, cosas yo mejor cito. paradójicamente es al revés. Hay países que pueden poner condiciones como Putin y hay países que las terminan dando como Enrique Peña Nieto. ¿Tú qué prefieres, a lo Putin? A lo Putin. ¿O prefieres terminar, Pongo las condiciones. o prefieres terminar dándola? Pero con condiciones. No sé yo. Chamacos, tomándolas y a ver si dándolas. pagas después, ¿no? Así es como terminamos esta mañana de Batitlán y les agradezco a todos, Nacho Marván. Gracias. Mi Beatriz. querido Víctor, qué Beatriz. gusto, ¿eh? Encantada. Gracias, Broso. Beatriz, gracias. Juan José Rodríguez Broso, Prats. querido. Gracias, Juan Me José. llevo más dudas de la que traje. Rafael Cardona. Muchas gracias. Querido hermano, Gracias muchas a todos. gracias. Buenas Chamacos, días. nosotros vamos a un corte y regresamos al Mañanero. ¡Órale!